Bien, buenos días. En esta grabación me voy a centrar en lo que son, dentro de la parte del tema 4 de la fiabilidad, lo que son estimaciones, lo que son estudios sobre cómo se comporta esa fiabilidad en toda la población, es decir, inferencias. Voy a ver que para llevar a cabo esas inferencias sobre el coeficiente de fiabilidad en toda la población voy a utilizar el alfa de Cronbachs. Antes de llegar a ello, con el fin de ubicar dónde nos encontramos, recordar que el tema 4 se centra en lo que es la fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad de un test? ¿Qué es la fiabilidad de un instrumento de medida? Pues fundamentalmente tenéis que tener claro que la fiabilidad está relacionada con la precisión y la estabilidad, con la ausencia de errores. Fundamentalmente esa es la idea, precisión y estabilidad. Os he puesto abajo un ejemplo de dos básculas. Imaginaros que yo me dedicase a la fabricación de básculas, básculas Alfonso, y quiero evaluar cuál es el funcionamiento de mis básculas. Imaginaros que yo cojo a un sujeto y le digo que se suba 5 veces, veo que las 5 medidas de la báscula de la izquierda son muy diversas, veis que hay poca estabilidad, mientras que en la parte correspondiente de la báscula de la derecha veis que las medidas tienen mayor precisión y mayor estabilidad, tampoco de morirse, pero sí veo una cierta precisión y estabilidad. ¿Estaréis todos de acuerdo que la precisión y la estabilidad de la báscula de la derecha es mayor que la de la izquierda? Estaréis todos de acuerdo que si alguien le pregunta qué tal es la báscula de la izquierda, en el propio lenguaje usual la respuesta sería que es poco fiable, es decir, que el concepto de fiabilidad es algo intrínseco y que todos entendemos y que está relacionado, insisto, con la precisión y la estabilidad de las medidas. Bien, ¿cómo se estima ese coeficiente de fiabilidad? Pues como creo que a todos os ocurriría. Es decir, yo cojo a una muestra de sujetos que sea significativamente alta y representativa de la población a la que yo lo voy a utilizar. No olvidéis que la psicometría utiliza el método científico, con lo cual tendría que coger una muestra de sujetos suficientemente representativa y, imaginaros, 100 sujetos y les hago subir a la báscula. Anoto las medidas que dan y posteriormente les digo que se vuelvan a subir, lo que se llama el método test-retest, es decir, la aplicación del instrumento de medida dos veces sucesivas. Tendría una segunda medidas, para cada uno de los sujetos tendría dos medidas, y podría obtener la fiabilidad viendo la relación que hay entre ambas parejas de medidas. Para todos los sujetos tendría dos medidas, viendo la correlación, que es como estadísticamente se llama, entre las sucesivas medidas que yo he hecho, podría definir, de hecho así se define, el coeficiente de fiabilidad. Otra opción es, en vez de utilizar una única báscula, utilizar dos básculas del mismo tipo de mi empresa. Es decir, yo cojo una báscula, hago subir a los 100 sujetos y a la derecha una forma paralela de la misma báscula, vuelvo a hacer subir a esos 100 sujetos y de nuevo comparo las medidas obtenidas en las dos aplicaciones. Estudio la correlación. La duda es, ¿qué es eso de una forma paralela? Bueno, no vamos a entrar aquí en una definición concreta, pero quedaos con la idea de que dos formas paralelas de un instrumento de medida son aquellas en las que el valor esperado, cuando yo lo aplico a una muestra de sujetos, va a ser el mismo, que va a coincidir además con el valor verdadero, pero quedaos con la idea de que el valor esperado, es decir, la media, va a ser la misma, y la variabilidad de los errores también va a ser la misma. Y hay un ejemplo que incluso va a hacer entenderlo de mejor manera y es el modelo UNED. Sabéis que cuando hay un examen de UNED hay diferentes modelos de examen, modelo A de la primera semana, modelo B de la primera semana, modelo A de la segunda semana, modelo B de la segunda semana. Pues ambos son formas paralelas del mismo test. En principio, el valor esperado con independencia del examen que yo realice debería ser el mismo y la variabilidad de los errores, si yo los midiese, los cuantificase, también debería ser la misma. Estas son las dos formas que en la práctica me permiten determinar el coeficiente de fiabilidad, correlación entre las medidas obtenidas en dos aplicaciones del mismo test. Vale, llegamos aquí en como consistencia interna. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que a veces no es posible la aplicación de dos formas paralelas del mismo test porque no se disponen, ni es posible la aplicación de dos aplicaciones sucesivas del mismo test, porque si se aplican de manera sucesiva es posible que incluyésemos un sesgo que haría variar las medidas obtenidas. Cuando no es posible calcular el coeficiente de fiabilidad de esa manera, la manera es como consistencia interna, es decir, analizando qué es lo que ocurre con todos los ítems. Hay procedimientos basados en dividir el test en dos mitades que sean equivalentes, fórmula de Spearman-Brown, fórmula de Rulon y fórmula de Goodman-Flanagan, en realidad las dos últimas son la misma, obtendríamos el mismo valor, y hay una manera de calcularlo como consistencia interna utilizando todos los ítems, que es ahí donde quería llegar. El alfa de Cronbachs. El alfa de Cronbachs es una manera de determinar la fiabilidad de un test
en función del número de ítems importante y de la proporción de la varianza del test debida a la covarianza, es decir, a cómo interactúen los unos con los otros a lo largo de todo el test. Idea, cuanto más covaríen los ítems entre sí, evidentemente mayor será la fiabilidad del test. Aparece ahí una fórmula, normalmente la parte que más se utiliza para determinar el coeficiente de fiabilidad como consistencia interna es esta última, y destacar también que el coeficiente de fiabilidad, el alfa de Cronbach, se puede considerar como una estimación pesimista del coeficiente de fiabilidad. ¿Qué significa eso de una estimación pesimista? Pues que se puede comprobar que siempre ese alfa de Cronbach es menor o igual que el coeficiente de fiabilidad. Y eso tiene mucha importancia, porque si yo, por ejemplo, determino que el alfa de Cronbach para una determinada muestra me da como valor, imaginaros, 0,70, pues eso me permite a mí asegurar que el coeficiente de fiabilidad es mayor o igual que 0,70, lo cual en la práctica a lo mejor a mí me valdría si estoy realizando un estudio en el cual me piden pues una fiabilidad de al menos el 70%, de al menos 0,70. Cuando todos los ítems son paralelos, es decir, cuando todos tienen el mismo valor esperado y la misma variabilidad de los errores, el alfa de Cronbach coincide con el coeficiente de fiabilidad. Quedaros con que el alfa de Cronbach es una manera de determinar la fiabilidad de un test jugando con la covarianza, cómo covarían entre ellos todos los ítems que lo forman. Bueno, ahí hay un ejemplo, junio del 2024, en el cual tengo que calcular el alfa de Cronbach, simplemente por recordaros cómo se calculaba. Me dicen que en el problema que me ponen se dan las respuestas dadas por 6 sujetos, los sujetos aparecen en las filas, desde el 1 hasta el 6, me lo deja claro, a un test X, voy a ir hacia atrás que se me ha ido hacia adelante, a un test que tiene 4 ítems, los ítems aparecen en las columnas A, B, C y D, y asimismo se indica la puntuación de cada suceso en un criterio Y. El criterio Y me estoy anticipando lo que va a venir en el test 6, en el tema 6. De momento esto es olvidaros. En esencia un criterio es algo externo que yo voy a utilizar para ver si las medidas que obtengo mediante el test son no fiables, sino que son válidas, es decir, si el test mide lo que tiene que medir, ¿vale? No me voy a anticipar, eso ya vendría en el test 6. Una vez que, imaginaros cuando puse el ejemplo anterior, las dos básculas, la de la izquierda y la de la derecha, en el supuesto de que más o menos en la báscula de la derecha haya cierta estabilidad y precisión y la demos por buena, y más o menos yo veo ahí que el peso oscila entre 72, la pregunta es, pero bueno, ¿yo realmente mediré aproximadamente 72? Pues hombre, tendría que utilizar algo externo. Pues ese criterio externo sería, por ejemplo, en mi caso, pues irme a una farmacia. Yo enfrente de mi casa tengo una farmacia, me voy a la báscula de la farmacia, que en principio estaría bien calibrada, imaginaros que me subo y yo peso 80. Pues hombre, pues evidentemente las medidas son precisas y estables, pero no están midiendo lo que tienen que medir. Las medidas, el coeficiente de fiabilidad sería aceptable, pero la validez no sería aceptable. Vale, esto de la validez está relacionada con ese criterio Y del que aquí me dicen. Vale. ¿Qué tendría yo que hacer para calcular el coeficiente? Y también me piden el índice de fiabilidad, que voy a aprovechar ahora para deciros lo que es. Pues necesitaría la puntuación del test que no aparece. El primer sujeto está claro que obtendría, sumando las puntuaciones, un 3, el segundo obtendría un 4, el tercero un 1, el cuarto un 3, el 5 un 2 y el sexto obtendría un 3. No os confundáis con esto que aparece aquí, que evidentemente no es la puntuación que el sujeto obtiene en el test. Es decir, que lo primero que tendría que hacer es poner aquí el total, esta columna que aparece aquí, X, no Y, y para utilizar la fórmula del alfa de Cronbach, se lo voy a hacer a través de la última de las fórmulas. La n, que no hemos dicho antes, no es el número de sujetos, no es 6, no. La n es el número de ítems, el número de elementos o de bloques que tiene el test. En mi caso, tal y como veis, tiene 4. Cuidado con eso. La fórmula sería entonces 4 entre 3, 4 tercios, por paréntesis 1 menos, y en el numerador tengo que poner el sumatorio de todas las varianzas, fíjate que está al cuadrado, de todas las varianzas correspondientes a cada uno de los ítems entre la varianza total del test. Bueno, pues con una calculadora lo que he hecho es calcular la varianza de cada una de las columnas y la varianza total. La varianza total y la varianza del test es la que aparece en el denominador y en el numerador aparece el sumatorio de todas ellas. ¿Vale? He cogido con 4 decimales, ahora después os voy a explicar por qué. Y es porque muchas veces que yo lo he hecho me sale 0,25 y no el 0,23 que en principio debería salir, que es la respuesta
que fue la correcta. Sale 0,25, es un error de 2 centésimas, tampoco es que sea tal, pero evidentemente el valor que está más cercano entre esto y el 2, el C lo desecho, y lo que os decía, ¿cómo calculo qué es el índice de fiabilidad? Pues el índice de fiabilidad lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad, es decir, la raíz cuadrada de 0,25. Y ese índice de fiabilidad se corresponde con la correlación que hay entre los valores medidos y los valores reales. En este caso valdría 0,5. Los que más se acercan son 0,23 y 0,48. De esta diapositiva quedaron fundamentalmente en cómo en la práctica calculo el alfa de Cronbach, que es una estimación pesimista del coeficiente de fiabilidad del test, del instrumento de medida. Y aquí era donde realmente, después de esta introducción, quería llegar. Inferencias sobre alfa. No voy a contar ahora cuál es la base de la inferencia estadística que ya visteis en la asignatura de Introducción al Análisis de Datos y en la del primer cuatrimestre de segundo de Diseños de Investigación. Por si alguno de vosotros no recordase de qué va eso de la inferencia estadística, la idea es muy sencilla. Es decir, yo he diseñado un instrumento de medida que es un test, quiero estimar cuál es su fiabilidad y el procedimiento siguiendo el método científico es el que ya os he contado. Cojo una muestra de sujetos y a partir de ellos, bien por el procedimiento de repetir 2 veces el mismo test, lo que se llama test-retest, bien por la aplicación de 2 formas paralelas del mismo test o bien a través de la consistencia interna, por cualquiera de esos 3 procedimientos, yo llegaría a estimar o a determinar cuál es el coeficiente de fiabilidad, el Rx, X'. Pero la duda que me planteo es cuál sería el coeficiente de fiabilidad correspondiente a la población, es decir, si yo pudiese aplicar ese test a toda la población, algo que en la práctica muchas veces es inviable, ¿cuál sería el coeficiente de fiabilidad? Eso es lo que se refiere la inferencia estadística. Sabéis que la inferencia estadística se centra fundamentalmente en hacer estimaciones de cuál sería en la población ese coeficiente de fiabilidad, en la mayoría de los casos mediante un intervalo de confianza, o resolver, determinar, tomar juicio, no me salía la palabra, en relación con algún juicio sobre algún parámetro poblacional, en este caso sobre el coeficiente de fiabilidad. Bien, pues tenéis que tener claro que siempre que en un problema os hablen de inferencias sobre el coeficiente de fiabilidad, tengo que utilizar el alfa de Cronbach. Os lo he puesto ahí, aparece todo en el formulario. Hay muchísimos casos, yo no voy a contar aquí todos los casos, pero sí voy a intentar hacer un ejemplo de cada uno de ellos. Hay inferencias para un solo valor de alfa, en cuyo caso utilizaré el primero de los estadísticos que aquí aparece, es lo que está en rojo son los estadísticos, valores que yo voy a obtener a partir de la muestra. Esta F me dice que es una F de Snedeker-Fisher, estos son los grados de libertad, no hay que recordar nada, insisto, porque todo viene en el formulario. Cuando tenga que hacer una inferencia sobre alfa para muestras independientes, la idea fundamental es que 2 muestras son independientes cuando los sujetos que la forman no son los mismos. Tendré que utilizar entre este otro estadístico también con una F de Snedeker-Fisher. Y cuando tenga que resolver o realizar una inferencia de alfa para muestras relacionadas, tendré que utilizar un estadístico, en este caso basado en una T de Student con n mayúscula menor 2 grados de libertad. Ahora veré qué significa todo esto que aquí aparece. Vamos a empezar con inferencias sobre un único valor de alfa. El estadístico que tengo que utilizar, que aparece en rojo, es el de Christoph y Feld, cuyo grado de libertad es una F de Snedeker-Fisher con esos grados de libertad que ahí aparecen. En el ejemplo este voy a aprovechar para indicaros qué es la n mayúscula, qué es la n minúscula. Sobre todo la n mayúscula representa el número de individuos de la muestra y la n minúscula el número de ítems que tenga el test, ¿vale? Ejemplo, se quiere contrastar si el coeficiente de fiabilidad de un test que tiene 31 ítems es 0,8 y para ello, pues lo que hago, como yo os decía, es coger una muestra. ¿De cuántos sujetos? Pues de 61 sujetos. Y para esa muestra, el valor que obtengo, el valor del coeficiente de fiabilidad que yo estimo mediante el alfa de Cronbach es alfa igual a 0,75. La pregunta del apartado A es si rechazamos la hipótesis nula, con un nivel de confianza que siempre me tienen que dar, en este caso, de 0,95 del 95%, y en el apartado B, pues que realice una estimación sobre el coeficiente de fiabilidad de toda la población, es decir, no de la muestra, con un nivel de confianza del 95%. Empezamos con la parte A. Siempre en un contraste de hipótesis,
Siempre la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador, la hipótesis nula es justo la contraria. Tenéis que saber, lo hemos repetido hasta la saciedad, sobre todo en la asignatura de diseño de investigación, de análisis de datos, que cuando se plantea un contraste sobre la igualdad del parámetro, lo que dice aquí, si se puede decir que el valor de alfa sea igual a 0,8, esto es lo que yo me planteo, siempre el igual lo lleva a la hipótesis nula, porque la hipótesis alternativa siempre tiene que ser mayor, mayor igual, menor, menor igual o distinto. No hay más opciones. La hipótesis alternativa nunca puede llevar un igual, ¿vale? En este caso sería el distinto. Lo tiene que llevar la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, la contraria. Analizando la hipótesis alternativa, si fuese mayor o mayor igual, el contraste es unilateral derecho, estoy recordando cosas que debéis saber. Si la hipótesis alternativa fuese menor o menor igual, sería unilateral izquierdo. Cuando es distinto es un contraste bilateral. Ahora después veré para qué significa todo esto. Bien, el estadístico que tengo que utilizar es fácilmente calculable. No confundir alfa con alfa pico. En este contexto, alfa pico es el valor obtenido mediante la muestra, ¿vale? O a través de la muestra, en este caso 0.75, y el alfa es el valor que aparece en las hipótesis del contraste. Fijaros que es 0,8, ¿vale? No confundirlo. Si hago la operación, me queda que el estadístico del contraste vale 0.8 y sé que la distribución que tengo que utilizar para tomar decisión sobre si acepto o rechazo la hipótesis nula es una f de Snedeker-Fisher con los grados de libertad, que vuelvo a repetir que son estos. Los grados del numerador son n mayúscula menos 1. N mayúscula menos 1, recordar que la n es el número de sujetos, pues n mayúscula menos 1 sería 60. Y los grados del denominador, la segunda parte, sería n menos 1 por n menos 1, es decir, 60 por 30. La n es el número de ítems, 1800. ¿Qué tengo que hacer entonces ahora? Pues lo que os decía, el contraste es bilateral, lo cual significa que va a haber una zona gorda, una zona de seguridad, una zona de aceptación de la hipótesis nula, de probabilidad, la que se corresponda con el nivel de confianza, 0.95, y esa zona de aceptación de la hipótesis nula estará delimitada por dos valores a los que se le llaman los valores críticos, que son los que me permitirán establecer dónde cae en relación con ellos el estadístico del contraste. ¿Qué tengo que hacer? Pues calcular los dos valores críticos. Fíjate que el valor crítico 1 es el valor que con la distribución F 60-1800 deja hacia la izquierda una probabilidad de 0.025. Eso es lo que estoy notando de esta manera. Mientras que este otro valor hacia atrás deja una probabilidad, cuidado, no 0.95, 0.95 más este 0.025, que es este 0.975 que ahí aparece. Para determinar los dos valores, me voy a mi formulario, me tengo que ir a las tablas, porque son tablas en plural, correspondientes a la f de Snedeker-Fisher. Me voy a la página en la que la probabilidad es justamente, como veis aquí, 0.975, ahí me lo pone, ¿lo veis? 0.975, y voy a empezar calculando el valor crítico 2, es decir, el valor crítico 2 en el numerador 60, ¿lo veis? Y en el denominador 188. 188 veis que es mayor que 120, para cualquier valor, esto es lo que denota este infinito, mayor de 120, pues esa fila es la que cogería, con lo cual el valor correspondiente sería y es, como veis, 1.39. Para calcular el otro valor tendría que buscar en las tablas de la f de Snedeker la correspondiente a una probabilidad de 0.025. No la encuentres, que no la busques, que no la vas a encontrar. ¿Qué tendría que hacer? Pues utilizar la propiedad recíproca de la distribución f. La propiedad recíproca de la distribución f me dice que para calcular este valor, que no viene en la tabla, tengo que hacer el inverso, es decir, 1 entre de el valor correspondiente a 0.975, 1 menos este valor, es decir, la misma página en la que estaba, cambiando de lugar los 2, es decir, el 60 lo escribo a la derecha, el 1800 a la izquierda. Eso es lo que me tengo que aprender. Invierto 1 entre la f y cambio los dos valores. Y la probabilidad cojo la contraria, ¿vale? Eso es lo que es la propiedad recíproca de la distribución f. De esa manera
Tendría que buscar ahora, como fíjate que tengo que buscar el 1800, que es mayor del 120, me voy a la última columna, y la fila del 60. El valor correspondiente sería 1.48. Pues sería el inverso de 1.48, 1 entre 1.48, que es 0.68. Una vez que ya tengo determinado los dos valores que limitan la zona de aceptación de la hipótesis nula, veo que el 0.68 aproximadamente caería por aquí, tampoco me he complicado mucho, caería en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, fíjate que la pregunta es ¿rechazamos? La respuesta es no, no puedo rechazar la hipótesis nula porque para ello el estadístico del contraste, el punto gordo este que he puesto, debería estar a la izquierda, es decir, ser más pequeño que 0.68, o a la derecha, ser mayor que 1.32. Apartado B. ¿Entre qué valores se encuentra el coeficiente de fiabilidad con un nivel de confianza del 95%? Bueno, no volvemos a calcular, a hacer las cuentas. La F, ya como antes calculé, sería 0.8. Calcularía los valores que aglutinan esa probabilidad en la distribución correspondiente, un nivel de confianza de 0.95, pues los que aglutinan una probabilidad del 0.95, que es el intervalo que va desde 0.68 hasta 1.32, y ahí es donde debe caer la F. ¿Qué hago? Pues muy fácil. Donde pone F, pongo lo que vale 1 menos alfa, porque me dicen entre qué valores se encontrará el coeficiente de fiabilidad de toda la población, es decir, el alfa, y abajo pongo 1 menos 0.75, que es el que obtuve mediante la muestra. Y esta es la inecuación que tengo que resolver. Os lo digo muchas veces, no sé cómo andaréis de álgebra, pero el procedimiento es menos complicado de la apariencia que tiene. Eso parece que va a ser difícil de narices, no es tan complicado, ¿vale? Explicamos los pasos que hay que dar. Lo primero, obviamente, es hacer esta cuenta, 0.25, que es lo que aparece aquí. Lo siguiente es multiplicar en las tres partes de la inecuación, eso es lo que tengo que tener claro, que lo que haga en una inecuación, en una de las partes, lo tengo que repetir en todas, lo tengo que replicar en todas, pues multiplico las tres partes por 0.25, o lo que es lo mismo, el 0.25 que está dividiendo lo paso multiplicando a las dos partes restantes. Me da igual decirlo de una manera que decirlo de otra. Si cogéis la calculadora veréis que aquí me sale 0.17, en el medio me queda 1 menos alfa y a la derecha 0.33. Y aquí esto es de habilidad de álgebra, es decir, cuando lo que voy a despejar lleva adelante un signo menos en una inecuación, lo que hago es cambiar, multiplicar por menos 1. Y cuando multiplico por menos 1, cuando cambio cosas por sus contrarias, la que era más grande pasa a ser más pequeña. Lo vais a entender con un ejemplo. Imaginaros que yo tengo el piso 3 y el piso 7. ¿Cuál es más grande? Pues evidentemente el piso 7 está por encima del 3, ¿no? ¿Qué ocurre si yo ahora invierto? Imaginaros un edificio que tuviese 20 pisos hacia arriba y 20 pisos hacia abajo. Si yo ahora cambio el 3 por su contrario, sería el menos 3. Si cambio el 7 por su contrario, sería el menos 7. ¿Qué ocurre cuando cambio una cantidad o dos cantidades por sus contrarias? Pues que la que era más grande, piso 7, pasa a estar por debajo, pasa a ser más pequeña. Pues eso es lo que ocurre aquí. Cuando yo multiplico las tres cantidades por menos 1, la que era la más grande, 0.33, su contraria pasa a ser la más pequeña, por eso la escribo a la izquierda. Y la que estaba a la izquierda, la más pequeña, pasa a ser la más grande. Y la que estaba en el medio, se queda en el medio. Imaginaos que tengo el 2, 5, 7, los pisos serían menos 2, menos 5, menos 7. ¿Vale? El que está más bajo es el que estaba más arriba, el que está más alto es el que estaba más abajo y el del medio se queda en el medio. Bien, cuidado con esto. Y una vez que llego aquí, pues lo que haría es en las tres partes de la inecuación sumar 1. Sumo 1 en las tres partes de la inecuación, esto hay que replicarlo, entenderlo un par de veces, y esto es lo que me quedaría. Por lo tanto, el coeficiente de fiabilidad para toda la población, estimado a través del alfa de Cronbachs, podría determinar que está entre los valores 0,67 y 0,87. Vamos a ver ahora un ejemplo del segundo tipo de inferencias que puedo llevar a cabo sobre el alfa, sobre el nivel de fiabilidad del test. Me dice inferencias sobre alfa para muestras independientes. Me dice el ejemplo. Hemos aplicado un test de razonamiento a una muestra de 121 sujetos, obteniendo para ellos un valor de alfa igual a 0.55. En esa primera aplicación, la estimación de alfa que he obtenido es 0.55. Me dice ahora que se aplicó el mismo test a otra muestra de 61 sujetos, a otra muestra, incluso el número de sujetos es diferente, con lo cual las dos muestras son independientes, no tienen nada que ver la una con la otra.
obteniéndose en este caso un valor de alfa igual a 0.62, sensiblemente mayor. Queremos saber si existen diferencias significativas entre los valores obtenidos. Lo que yo veo sensiblemente el 0.62 aparentemente es mayor que el 0.55. Quiero ver si ese mayor estadísticamente lo puedo mantener mediante un contraste de hipótesis. ¿Qué es lo que quiero contrastar? Pues lo que aquí aparece. La hipótesis nula es que la diferencia no sea significativa. La hipótesis alternativa que la diferencia sí que sea significativa. Ya no os doy a la tabarra, aunque lo vuelvo a repetir, siempre el distinto nunca lo puede llevar la hipótesis nula. El distinto lo tiene que llevar la hipótesis alternativa, porque la hipótesis alternativa siempre es mayor, mayor igual, menor, menor igual o distinto, pero nunca igual. Bien, el estadístico que tengo que utilizar en este caso es el estadístico de Feld, el que aparece aquí en rojo, tal y como podéis ver en el formulario, y estos serían los grados de libertad. Del numerador es n1-1, siendo n1 el número de sujetos de la primera muestra, por lo tanto, me quedaría que n1-1 sería 120, y los grados de libertad del denominador, la segunda parte, sería n2-1, pues sería evidentemente 61 menos 1, que sería 60. Esta es la distribución que tengo que utilizar para dirimir o tomar decisión sobre el contraste. Procedimiento el mismo que antes. Tengo que calcular los dos valores críticos que van a determinar la zona de aceptación de la hipótesis nula. El valor crítico 1 acumularía hasta él 0.025, el valor crítico 2 0.975. Este lo voy a poder calcular utilizando las tablas, este que no lo voy a poder encontrar en las tablas, tendré que hacer 1 entre F0.975 e invertir el 120 por el 60. Eso que os he dicho de palabra, pues es lo que voy a hacer. Empiezo calculando el valor crítico 2, que sí que viene en la tabla. Me voy a la página correspondiente a la F, a la probabilidad que veo aquí, 0.975, en el numerador, como veis, 120, en el denominador 60, y el valor correspondiente, tal y como veis, es el 1.58. El de la derecha es 1.58. Para calcular el valor crítico 2, como el 0.025 no viene en la tabla, hago 1 entre F 0.975 y cambio el 120 y el 60 de lugar. El 60 y el 120, pues el valor sería 1.53. Ten cuidado que no es 1.53, no es el inverso, 1 entre 1.53, que sería, y es, si cogí la calculadora, 0.65. Ya tendría entonces aquí la zona de aceptación de la hipótesis nula de 0.65 a 1.58, y para resolver veo dónde cae el estadístico. El estadístico es el 1.18, ¿vale? 1.18, que evidentemente, como veis, estaría aproximadamente por aquí. Cae también en la zona de aceptación de la hipótesis nula, por lo que me quedo con la hipótesis nula. ¿Existen entonces diferencias significativas? No, no hay diferencias significativas. A pesar de que aparentemente el valor obtenido con la segunda muestra es mayor, estadísticamente no puedo mantener eso que me dicen los sentidos porque la diferencia no es suficientemente significativa. Vamos a ver ahora el C por último, inferencias sobre alfa para muestras dependientes. Lo vais a entender perfectamente con ese ejemplo. Me dice que aplicamos dos tests de percepción visual a una muestra de 125 sujetos. La correlación entre las puntuaciones de ambos tests es 0.70. Y fíjate que antes de seguir son los mismos 121 sujetos los que pasan por las dos situaciones experimentales, la aplicación del primer test y la aplicación del segundo test, con lo cual las muestras son relacionadas o repetidas, son los mismos sujetos, ¿vale? Son muestras relacionadas, repetidas o dependientes, son contextos sinónimos. Me dicen que los valores del coeficiente de alfa fueron respectivamente 0,75 y 0,84, y lo que queremos saber es si la diferencia entre ambos valores es o no estadísticamente significativa con el mismo valor de confianza. El estadístico que tengo que utilizar en este caso, que es el que aparece en rojo, es el estadístico de Feld. La distribución ya no es una F, es una T de Student. Voy a tener una ventaja porque es una distribución que es simétrica, tal y como ya sabéis. La Z y la T son simétricas, la G cuadrado y la F no lo son. Bien, contraste, el mismo que antes.
La hipótesis alternativa es que sean distintos los coeficientes de fiabilidad correspondientes a los dos test, la hipótesis nula que sean iguales. Tendría que utilizar una t de Student con n-2, como quiera que son 125 sujetos, pues serían 123 sujetos, y el nivel de confianza 0.95. Tendría que calcular el valor crítico 1, dejaría hacia atrás una probabilidad de 0.025, y el valor crítico 2, una probabilidad de 0.975. Vale, voy a calcular en primer lugar este que viene aquí, 0.975, que sería 1.96. Y la ventaja, como son simétricas, es que el valor de la izquierda es el simétrico, es decir, menos 1,96. Así de fácil y así de simple. Una vez que ya tengo la zona de aceptación de la hipótesis nula, lo único que me falta por ver es calcular el estadístico del contraste, también es fácil, ¿vale? Esta fórmula que parece tan fea en realidad no lo es. Donde pone alfa pico 1 es la estimación, el valor del alfa de Cronbach's en la primera aplicación, es decir, en la primera muestra, que es la primera vez que apliqué el primer test, que es 0.75, y el alfa pico 2, 0.84, ¿vale? 0.75, 0.84. Fíjate que me da igual cambiar el orden porque va con valor absoluto, con lo cual no cambia. Cambia aquí cambiarían los sumandos de lugar, no cambia. Y importante, esto que aparece aquí, el R cuadrado x1, x2 es la varianza, la correlación al cuadrado de las puntuaciones obtenidas entre ambas aplicaciones. Me lo dicen también lo que vale. Me dicen que la correlación entre las puntuaciones de ambos test es 0.70. Pues al cuadrado, 0.70 al cuadrado. El valor del estadístico valdría 3.50. Fíjate que a ojo caería por aquí. Con lo cual, en este caso, sí que cae en una de las dos zonas de rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto, en este caso, sí que la diferencia es significativa. ¿Vale? Queremos saber si la diferencia entre los valores es estadísticamente significativa, pues la respuesta es que sí, sí lo es. Y hasta aquí esta grabación, en la que me he centrado fundamentalmente en las inferencias sobre el coeficiente de fiabilidad que siempre utilizábamos a través del alfa de Cronbach's. Gracias.